Información y en este caso vamos a hacer referencia a un tema que publica justamente La Gaceta en el día de hoy en su edición papel, un trabajo de nuestra compañera Irene Benito, y que nos lleva a la zona de Las Talitas, donde justamente un funcionario de esa ciudad que había sido candidato y finalmente resultó electo concejal, estamos hablando de Agustín Ruiz, que es además director de empleo e intermediación laboral de Las Talitas, va a tener que enfrentarse a un juicio oral. ¿Por qué? Por supuestas exacciones ilegales agravadas, ¿no? La Cámara Penal de esa ciudad va a iniciar justamente con todo este proceso a partir del próximo jueves. Y le queríamos consultar a Irene, que ha trabajado en esto, respecto de los detalles, ¿no?, de este caso que, bueno, tiene muchos puntos, ¿no?, para arrancar y para analizar. Irene está con nosotros en comunicación telefónica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, Irene. Buenos días, Carolina y Flor. ¿Cómo Buen estás? día. Bueno, queríamos Bien. consultarte sobre este tema, ¿no?, concretamente, porque bueno, recién comentábamos nosotros en base a lo que vos publicaste, que este jueves, ¿no?, a partir de las 8, se va a iniciar el juicio a esta persona, ¿no?, por esto, para que nos cuentes un poco, bueno, cómo arranca esto y por qué se lo enjuicia a Ruiz. Bueno, es un caso muy común, pero muy inusual también. Vamos a explicar esto. Muy Sí, común porque nosotros en el diario recibimos permanentemente denuncias claro. de empleados del Estado, de los diferentes niveles, comunales, municipales y provinciales, que dicen que sus superiores les retienen o los obligan a entregar una porción de los ingresos a cambio de mantener la fuente de trabajo. Es inusual porque estas denuncias suelen quedar en la nada, digamos, no es muy Claro. común que puedan ser investigadas debidamente, elevadas a juicio y juzgadas, como es el caso de Agustín Ruiz, este funcionario municipal de Las Talitas. Esto fue lo que nos llamó mucho la atención porque ¿qué es lo que vemos? Vemos que ni bien existen algunas noticias que hablen de estos casos, comienza a operar el aparato para silenciar. Es Claro. decir, está la relación de desigualdad, la asimetría que hay entre los denunciantes, que son normalmente los empleados, y sus superiores, que no pueden soportar la presión que implica sacar esto, mostrar esto, contar esto. Entonces, bueno, normalmente no llevan adelante las denuncias, no Claro. aportan pruebas, en fin, y todo el sistema Concretamente judicial. en este caso, perdón Irene que te interrumpa, Sí. se lo acusa a Ruiz de haberle pedido justamente una parte de sus sueldos a una serie de colaboradores que él tenía, ¿no? Así es, todo comienza en una reunión en marzo del año 2016, el Hipermercado de Libertad. Sí. Allí Ruiz se encuentra con 4 de sus colaboradores de la oficina de empleo. Estos venían de cobrar sus sueldos, sus Ajá. primeros sueldos. Claro. Aparentemente habían cambiado los cheques ahí en el mismo banco que hay en el Hiper Libertad del Acceso Norte. Y bueno, ellos, los denunciantes refieren, y después también la Fiscalía de alguna manera tiene por acreditado que en esas circunstancias Ruiz solicitó el 60% del ingreso, que era en ese momento en total 8.000 pesos, es decir, Claro. habría pretendido quedarse con 5.000. Sí. ¿Y cuántos son los denunciantes, Irene, ahora? En este caso son dos, Sí. una mujer que se llama Dora Beatriz Cura y un hombre que se llama Víctor Hugo Heredia. Estos dos decidieron que no iban a entregar el dinero e hicieron la denuncia. Es una causa que está apoyada sobre una grabación de esta reunión que les comentaba yo en el Hipermercado Libertad, Sí. donde se puede ver que hay una discusión de dinero entre Ruiz y sus interlocutores. Claro, se escucha ahí. Los otros dos testigos, digamos, que hubo de esa reunión, Claro. uno es un hombre que dice que tampoco entregó el dinero y confirma la versión de los denunciantes, y otra es una mujer que es muy curiosa su declaración, se llama María Pastora Cholfi. Sí. Esta mujer dice que ella contó cómo era la práctica, y dice que esto estaba todo pactado, es decir, Claro. que se daba por hecho que ellos iban a entregar parte del sueldo, aunque ella refiere que fue voluntario, ¿no? Que era voluntario, que no había
una amenaza, una intimidación para hacerlo. Pero otros testigos dicen bueno, que sí, o por lo menos los denunciantes dicen que en alguna ocasión hubo amenazas por parte de y los Ruiz. denunciantes dicen que cuando ellos se niegan a aportar este dinero, comienzan a ser amenazados de que iban a quedarse sin trabajo, Claro, de que hecho iban a no pueden perder. volver a su trabajo, y también que reciben presiones para retirar la denuncia, ¿no? Claro. Esto es lo que ellos refieren. ¿Y desde qué época es funcionario el acusado? ¿Tenés idea de eso? Sí, él declaró que entró a la Municipalidad de Las Taliscas con Nájar, Sí. es decir, en noviembre del año 2015. Dice que trabajó con el intendente Carlos Nájar durante muchos años y que, pero Ruiz, el diputado Ruiz, siempre dice, esta ha sido una idea mía. A Pero ver. también es curioso esta causa. Él admite la reunión y admite que pidió el dinero, pero dice que era una contribución para ayuda comunitaria totalmente voluntaria. Ajá. Y él lo despide al intendente, dice, esto no, él no tiene nada que ver, ha sido una idea mía, digamos, yo soy de alguna manera el responsable de haber pedido el dinero, Sí. pero por supuesto niega que lo haya hecho para sus beneficios particulares, para la política, etcétera, que suelen ser los objetivos de todas estas Los demandas, ¿no? destinos, Claro. claro, también. Irene, ¿y por qué Exactamente. crees que este caso concretamente puede tener este desenlace, que pueda llegar a juicio, teniendo en cuenta todo lo que nos contabas al principio de que es usual, ¿no?, que haya este tipo de denuncias, sin embargo queda en la nada? ¿Por qué sí ahora podemos hablar de que bueno, puede haber inclusive hasta una eventual condena para Ruiz? Bueno, creo que ha habido aquí varias circunstancias que han confluido en que la causa llegue a juicio y tenga una fecha, ¿no?, de celebración. En particular, me parece que hay bastantes pruebas. Sí. Esta grabación que yo les contaba está transcrita en el expediente y ha sido decisiva para que lo llamaran a Ruiz a declarar como diputado. Después también la propia declaración de Ruiz es bastante complicada Claro, para él, sí, porque él lo admite, digamos, asume. la reunión, admite que pidió el dinero, si bien niega que esto haya sido, digamos, con fines ilícitos, ¿no? Después también está la declaración del testigo Cholsi, de la que hablábamos, que dice, esto estaba medio pactado y funciona así, digamos, ella Claro. contó la práctica, la metodología. Por otro lado, también hay que decirlo, Ruiz tuvo problemas con los abogados, o sea, tuvo que cambiar 3 veces de abogado, Ah, se dejó vencer términos para apelaciones, para recursos, esto le impidió, digamos, de alguna manera lo típico que es dilatar la causa, demorarla a buscar la prescripción. Y por último, bueno, creo que de alguna manera hubo una querella muy activa, o sea, los denunciantes, como decíamos, sostuvieron sus posiciones y las alimentaron, digamos, ¿no? Llevaron pruebas, fueron contando todo lo que les pasaba, y esto, bueno, generó también en la causa el suficiente dinamismo como para que no muriera. ¿Crees que esto puede de alguna manera significar para el resto de las denuncias que por lo general dan vueltas, un puntapié para por ahí poner sobre la mesa casos similares? O que surjan nuevas denuncias, Claro. ¿no? ¿Funciona así Uno, esto o no? una siempre se ilusiona con eso, ¿no? Siempre tiene la Sí. ilusión de que contar esto puede generar, Sí, puede dar regular lugar quizá. a la Sí. gente que habla, que denuncia, Sí. Pero bueno, todos sabemos que es muy relativo, hay que estar en el lugar de esta gente, gente que tiene un estado de necesidad, Claro. ¿no? Uno a veces suele ser muy duro y prejuicioso por ahí con los llamados, entre comillas, ñoquis, o con los que de alguna manera entran en estos círculos, ¿no?, de exacciones ilegales. Sí. Solemos ser muy duros porque decimos por qué no denuncian, por qué se prestan, por qué, bueno, pero hay gente que pasa necesidad, que necesita básicamente sostenerse a sí mismo y a sus familias, que vive del Estado y que está inmersa en este ambiente, ¿no?, de presiones, y que ha naturalizado esto. Sí. Yo creo que lo más interesante, pues, de este juicio, me animo a decir, es quitarle esa pantalla de que esto es lo normal, de que esto es lo natural. Esto no es lo normal, esto no es natural. No es natural que tu jefe se quede con Tenés parte de tu razón. salario. Sí. Y bueno, también de alguna manera producir, yo creo, más que, si bien es cierto que yo he recibido esta mañana correos electrónicos donde me comentan sobre situaciones parecidas en otros Mira lugares, vos. sobre todo en el interior de la provincia, Sí.
Sí, yo creo que esto puede ser sobre todo interesante para los superiores, es decir, para los funcionarios públicos digamos, con cargos políticos, para que ellos vean que de vez en cuando este tipo de causas progresa y queda expuesta. Sí. Todavía es prematuro hablar de una condena porque no la tenemos, hay que ver si eso finalmente va a suceder, pero sí creo que más que pedirle a la gente débil que se ponga las pilas, por decirlo coloquialmente, Sí. y vaya en contra, digamos, de sus autoridades, de sus jefes, de sus superiores, esto puede salir para que esos superiores, esas autoridades, sepan que no siempre van a tener impunidad. Claro, Muy bueno. exactamente, y que se pueda controlar quizá un poco más. Muchísimas gracias, Gracias, Irene. Irene. Gracias a ustedes, chicas. Un Excelente. abrazo. Hasta luego. Gracias, un placer siempre. Bueno, estábamos hablando con Irene Benito, compañera periodista, ¿no? Y que justamente esta mañana publicaba La Gaceta en su versión impresa este caso, ¿no? Que como nos adelantaba Irene, a las 9 el jueves a las 8 de la mañana va a arrancar todo lo que es este juicio contra Agustín Ruiz, ¿no? Director de Empleo e Intermediación Laboral de Las Talitas. Bueno.